24 horas de información. Gracias por seguir con nosotros. La Unión Europea acordó un nuevo paquete de sanciones a Rusia que incluye la prohibición parcial de petróleo. Mientras tanto, Naciones Unidas estima en 6,8 millones los ucranianos que han dejado su país, superando al éxodo sirio que se calcula en 5,6 millones de refugiados. Durante una reunión especial en Bruselas, los líderes de la Unión Europea llegaron a un acuerdo para prohibir parcialmente el petróleo importado de Rusia. El primer ministro de Letonia amplió los objetivos. El propósito es detener la guerra agresiva de Rusia en Ucrania. Tenemos dos herramientas para hacerlo. Una es apoyar a Ucrania militar y económicamente, y la otra es la segunda, que es a través del aislamiento de la economía de Putin a través de las sanciones. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recalcó lo que representa este nuevo paquete de sanciones. Eso es muy importante. Gracias a esto, el Consejo Europeo ahora debería poder finalizar una prohibición de casi el 90% de todas las importaciones de petróleo ruso para finales de este año. Este es un importante paso adelante. También la compañía energética rusa Gazprom dijo que suspendería el suministro de gas a la holandesa Gasterra después de que se negara a pagar en rublos. Por otro lado, los bombardeos por parte de Rusia aún continúan. Al menos 3 personas fallecieron y 6 resultaron heridas tras el ataque de misiles durante la noche en la ciudad ucraniana de Sloviansk. Damos la bienvenida a esta hora a Enrique Prieto Ríos. Él es profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario. Profesor Enrique, gracias por esos minutos con nosotros acá en Hoy en el Mundo. Muchísimas gracias, Ariana, por la invitación y un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan en este momento. Profesor Enrique, la prohibición o el veto parcial de petróleo ruso se trata justamente de una de las medidas más recientes que impone la Unión Europea, pero es una medida más. A más de 3 meses de haberse intensificado las hostilidades entre Rusia y Ucrania y que también han involucrado a otros actores, ¿realmente qué tan efectivas han resultado estas medidas y también para poder vislumbrar o no una salida pronta al conflicto? Muy buena pregunta. Muchísimas gracias, Adriana, porque acá todos nos preguntamos la efectividad de estas medidas, de estas sanciones económicas. Al respecto, todas este tipo de sanciones económicas que han impuesto Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido son sanciones que desafortunadamente tienen un impacto en el mediano plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo podemos ver de un día para otro. Sin embargo, lo que sí es cierto es que poco a poco va generando unas condiciones que van a obligar al gobierno de Rusia a buscar alternativas económicas. Esas alternativas económicas no quiere decir necesariamente que implique que van a tomar una decisión de retirarse de Ucrania, no, pero sí a repensar tanto su mercado y en un llegado caso tener que sentarse con Occidente a buscar una solución diplomática frente al tema de Ucrania. Pero por ahora, recordemos lo que dijo Rusia, que esto ya pasaba una línea roja y que ellos iban a buscar compradores alternativos del petróleo que ellos llevan por mar, ¿no? Porque acá es una restricción a todas esas importaciones que vienen por mar. Eso en cuanto al sector energético y también la repercusión que ha tenido en algunos países más allá de Rusia y de Ucrania. Profesor Enrique, ¿qué lectura también se le puede dar a la evolución que ha tenido la guerra hasta el día de hoy, teniendo en cuenta también las posiciones que han mostrado Occidente, pero también cada una de las partes directamente en conflicto? Efectivamente, Adriana, aquí lo que vemos es una Rusia que esperaba ganar esta batalla en 3 días, recordemos eso. Ya llevamos más de 3 meses, quiere decir que cada día que no gana Rusia es un día que está ganando la batalla o la guerra Ucrania. En este sentido, es una guerra que ha salido de proporciones para lo que esperaba el gobierno de Vladimir Putin. Lo segundo es que nos enfrentamos a una Ucrania que ha sido apoyada por Occidente y que ha logrado repeler de una forma medianamente exitosa ese ataque ruso. Y también vemos una comunidad internacional que ha apoyado, llamémoslo así, a medias a Ucrania. ¿En qué sentido? Recordemos que el presidente de Ucrania ha criticado de forma constante que no se le haya aceptado ni en la OTAN
y en la Unión Europea. Sin embargo, mientras que no, al mismo tiempo de que no se acepta su ingreso, sí les han dado un apoyo económico a nivel de ayudas sociales y también armamentística. Entonces vemos que la comunidad internacional está haciendo un apoyo a medidas. Por último, definitivamente después de la Segunda Guerra Mundial se creó una estructura internacional, tanto política, geopolítica como geoeconómica. Lo que nos debe llevar a preguntarnos es si este conflicto implica que debemos hacer unas reformas a esa estructura geopolítica y geoeconómica internacional. Por ejemplo, el caso del Consejo de Seguridad. Y es un punto que mencionaba también, profesor Enrique, hace usted segundos, y es que sí se han aplicado sanciones, lo hemos visto, sanciones económicas, el tema de las restricciones en algunos organismos de Naciones Unidas, y son medidas que el presidente Zelensky ha agradecido, pero que igual ha reiterado en diferentes ocasiones que no son suficientes al menos para alcanzar ese cambio que se quiere, y es finalmente que se terminen las hostilidades. Otro punto no menor importante que también me gustaría abordar, profesor Enrique, tiene que ver con el éxodo migratorio que, de acuerdo a cifras recientes presentadas por Naciones Unidas, ya superó incluso al de Siria, con más de 6,8 millones de ucranianos que se han visto obligados a abandonar su país. Efectivamente, eso es la mayor crisis de refugiados que ha habido Europa en tiempo reciente. Ha superado esa cantidad de refugiados de Siria, que algunas fuentes hablan de 6.2 millones, otros de 5.2 millones, pero aquí lo que tenemos es 6.8 millones de ucranianos que han tenido que desplazarse fuera de su país, pero no olvidemos los 8 millones de personas que han sido desplazadas internamente. Entonces, si uno sumara los dos, uno está hablando de un aproximado de 15 millones de personas que han sido desplazadas de su lugar de origen, de donde vivían, donde tenían sus actividades diarias. Y esto es un drama. Aquí en Colombia lo hemos vivido por el desplazamiento interno también de nuestros hermanos venezolanos que han tenido que desplazarse, y sabemos lo que implica. Entonces aquí lo que se necesita es continuar con una respuesta muy clara por parte de la Unión Europea, que se acaben todas esas trabas burocráticas y, por ejemplo, que países como el Reino Unido asuman esa responsabilidad que ha quedado en discursos y poco ha sido materializada en políticas reales. Y que no solamente estamos hablando de un éxodo fuera de Ucrania, sino también justamente esa migración a nivel interno que está latente desde el comienzo del conflicto. Hace poco más de 2 meses habíamos también tenido la oportunidad de hablar con el profesor Enrique referente a ese inicio de rondas de negociaciones entre Rusia y entre Ucrania, y también la esperanza de que llevaran a algún acuerdo. Pues esas conversaciones, como hemos podido ver en las últimas semanas, permanecen estancadas, pero no está estancada la esperanza de que llegue ese momento en el que termine precisamente el conflicto. En ese orden de ideas, quisiera preguntarle cómo ve ese escenario para que vuelvan a la mesa nuevamente los representantes de cada país. Pues, Adriana, lo primero es que como profesor que enseño Derecho Internacional, espero que se logre buscar una solución diplomática, negociada. Eso es lo primero que tengo que decir. Sin embargo, que podamos sentarnos en un término, en un corto plazo, entre ver sentados a Rusia con Ucrania, va a ser difícil. Esa es la verdad. Porque para Putin esto es un tema de honor y nacionalismo, y así lo ha vendido, y tiene mucha presión interna, por lo cual va a ser difícil. Y otra parte, Ucrania, que ha tenido o que ha manifestado una posibilidad, una puerta de sentarse a negociar, pues de todas maneras necesita que haya un acto de buena fe, un acto positivo por parte de Rusia. Eso no lo vamos a ver. Entonces, desafortunadamente, no creo que en el corto plazo vamos a ver esas negociaciones tener una solución exitosa. Sin embargo, yo espero que China, como un tercer país, pueda entrar a jugar un papel importante en lograr generar una solución negociada, porque ya hay dos bandos, Estados Unidos, Unión Europea, de otra parte Rusia, y en el medio está Ucrania. Y si no buscamos un tercero que logre generar ese diálogo, pues vamos a seguir en esta situación de jaque mate, por lo cual uno esperaría que China pudiera generar ese diálogo que hasta el momento no tiene movimiento. Exacto, porque tiende a mantenerse en parte neutral, pero de todas maneras sí se sigue esperando igual esa mediación internacional que realmente pueda dar frutos. Profesor Enrique, ¿cuál cree que usted que puede ser el objetivo que tenga en mente en este momento el Kremlin, teniendo en cuenta 2 aspectos? Lo que usted mencionaba hace unos minutos, y es en relación con que los objetivos iniciales fueron cambiando a lo largo de estas semanas, y es que
a diferencia de lo que Rusia pensaba, no se terminó en cuestión de 2 o 3 días, lo que ellos llaman la operación especial, y también teniendo en cuenta la posición que han tenido de no avanzar tampoco en un diálogo para poner fin al conflicto. Digamos, es muy difícil que la posición de Putin varíe a menos que exista un tema de presión interna, por lo cual creo que lo que va a manejar o lo que ha estado tratando de manejar Vladimir Putin es todo el aspecto político interno. Recordemos que hay muchas mamás de soldados rusos que están en contra de lo que está ocurriendo. La falta de información, hemos visto la cantidad de reporteros que, como ustedes, buscan generar una verdad y al final han sido perseguidos. Entonces hay un malestar interno que eso sí podría generar un cambio a nivel de la política internacional, por lo cual ahorita Rusia está concentrada a nivel interno. A nivel externo sigue con su campaña de generar una respuesta activa en el Consejo de Seguridad, de buscar alternativas a las sanciones económicas con contrasanciones, incluyendo, por ejemplo, el pago en rublos, y de otra parte seguir fortaleciendo esas alianzas con países que han sido sus aliados históricamente. Por eso es que yo creo que un país aliado de Rusia que podría jugar un papel importante y generar un espacio de diálogo real sea China. Esperemos que así sea, profesor Enrique. Finalmente quiero preguntarle, a más de 3 meses de este conflicto que se intensificó justamente entre Rusia y Ucrania, ¿cómo ha incidido ya en otras regiones, América Latina en particular? Claro, no, la incidencia es importante. La incidencia la hemos visto principalmente en temas económicos y de abastecimiento. Recordemos que Europa dependía, o dentro de Europa, Ucrania era un centro de abastecimiento en muchos alimentos y esto se ha visto afectado por toda la guerra, pero en Colombia específicamente, en temas de metalúrgicas, también en todo lo que tiene que ver con abonos, fertilizantes, que venían de Rusia y de Ucrania. Entonces nosotros nos hemos visto afectados por una escasez de esos productos aquí. Sin embargo, hasta ahora, por ejemplo, que hay una gran preocupación es las exportaciones. Recordemos que para Rusia nosotros exportamos carne bovina, café, banano, y frente a las sanciones pro Colombia, el gobierno colombiano ha adoptado una serie de planes de contingencia. Aquí lo importante es que el gobierno tome unas acciones claras para evitar un impacto muy profundo en este sector de exportaciones que termine impactando la economía colombiana en lo que queda de aquí a agosto 7, de hoy esta fecha por el cambio de presidente, y que obviamente tendrá unas repercusiones el cambio de presidente distintas. Entonces necesitamos mantener esa estabilidad aquí al 7 de agosto y ya aquí el 7 de agosto para adelante será un tema distinto y tendremos que volver a repensar cómo evoluciona Colombia frente a este conflicto armado que ha costado tantas vidas, pero que también tiene un impacto económico para Europa, para Latinoamérica, para Colombia. Y porque, como usted lo menciona, no es un conflicto que se limite solamente a Europa del Este, de alguna directa o indirectamente todos nos hemos visto afectados. Profesor Enrique Prieto, muchísimas gracias por esos minutos, acompañarnos y también ampliar un poco más con nosotros el panorama a más de 3 meses de intensificarse el conflicto precisamente en esa parte del mundo. Muchas gracias, Arena, por la invitación. Feliz noche para todas y todos. Enrique Prieto Ríos, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, nos acompañó. La Unión Europea acordó un nuevo paquete de sanciones a Rusia que incluye la prohibición parcial del petróleo. Mientras tanto, Naciones Unidas también estima en 6,8 millones los ucranianos que han dejado su país, superando al éxodo sirio que se calcula en 5,6 millones de refugiados.